Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y se están conectando hoy lunes 5:30 de la tarde en estos videopodcasts de negocios de éxito. Estamos en el mes de marzo y yo creo que ya son tres los vídeos, dos o tres los vídeos que llevamos sobre esta parte de atención al cliente. Dijimos que íbamos a abordar en este mes de marzo cómo la orientación a la atención del cliente se ha convertido en esa estrategia esencial para el éxito empresarial de todos nuestros negocios. Y claro que sí, ser aún más competitivos en este mercado loco y actual que nos encontramos. Lo primero es saludar a nuestro compañero, nuestro coordinador del área, que es Leopoldo Collado, que es el coordinador del área de asesoría y consultoría de la Asociación. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Encantado de estar por aquí. Otro lunes más. Y efectivamente, tercer lunes de marzo, tercer vídeo. Eso es, estaba diciendo 18 de marzo, segundo, tercero, efectivamente, tercer lunes del mes de marzo. Y muy interesante, ¿no? Porque si el primero arrancábamos un poco todo ese desarrollo del cual tú nos informabas y íbamos a avanzar en el mes de marzo, la semana pasada tuvimos a Maite Ferrer, otra compañera, y hoy nos acompaña en la sala Pablo Piñeiro, que, bueno, pues también un profesional dedicado no solo a la parte digital, es una persona, bueno, pues muy sabida, ¿no? Muy deucha, podríamos decir, en relación a esta parte de fidelización, desafíos en la era digital, pero también en esa transformación del individuo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perdón, muchas gracias por la invitación, Víctor, y por los piropos, que al final ya no solamente venir, sino el baño y masaje que me dais nada más entrar. Así da gusto tener una reunión. No nos queda otra porque si no, no atraemos el talento Pues para que se nada, acerque aquí nada, a nuestra casa, que es tu casa, por supuesto. nada mejor que empezar un lunes así, recibiendo piropos y buenas palabras, Leopoldo. Así que por Sí. mí, las veces que lo necesitéis. Qué bien, qué bien, qué bien. Luego vendrá bien y joderá en la semana, pero Hijo, bueno, de momento vamos, ahora se nos de va a ir la luz, momento, se nos va a ir de la luz y momento, de momento vamos a tirar para adelante. Bueno, lo que decía Víctor, bueno, pues este mes el tema que estamos tratando es el tema de lo que llaman los que le gustan hablar en inglés, que es el customer service. A nosotros nos gusta decir, pues eso, lo que es la atención al cliente, porque para qué vamos a engañarnos, no vamos a ningún lado hablando en inglés. Entonces, cuéntanos, bueno, un poco, porque tu trayectoria es de formación Ujú, en empresas, o sea, formación dentro de empresas que en este caso en Anfix lo que hacéis es, bueno, es un software para, ujú. sobre todo para llevar en la nube, pues tanto lo que es la contabilidad de los negocios como la facturación, ¿no? Y Exacto, sí. entiendo que ahí al final el cliente es el que de alguna manera os dice por dónde tenéis que ir, ¿no? Y ahí es un Sí, poco lo que, quiero decir que es el negocio, porque al final, eh, o, software hay muchos, más baratos, más caros, más sencillos, menos sencillos, pero bueno, cuéntanos un poco porque llevas ya tiempo en este sector y bueno, y cómo lo sí. tratáis, qué es lo que... Pues como tú bien comentas, Leopoldo, al final software hay muchos y al final, a día de hoy, hasta que la inteligencia artificial nos pase por la derecha, todo se sigue gestionando a través de las relaciones humanas. Entonces, muchas veces la capacidad de decisión e incluso de mantenimiento en una empresa queda supeditada precisamente también a esa relación que tienes con tus propios clientes. Es decir, que vengan por el producto, pero que se queden por el trato, como, como se suele decir, o nunca mejor dicho. Y es un poco la filosofía de Anfix y mi filosofía personal también al respecto. Perdona, como bien comentabas, yo llevo bastante tiempo trabajando en el área de formación, tanto formación interna de la empresa como formación externa, y ya no solamente en Anfix, sino que toda mi vida profesional, de una manera directa o indirecta, ha tenido que ver con la formación, y es algo que se ve en el momento en el que tratas con las personas y entiendes sus necesidades y sus problemas.
todo es mucho más sencillo. Queda muy bonito. Como te digo, esto del cliente en el centro se lleva escuchando años, pero no porque se lleve escuchando años quiere decir que las empresas lo estén haciendo desde hace años. Y creo que al final la política de cualquier empresa que realmente quiera crecer ya no es solamente atraer nuevos clientes, sino retener, por decirlo de una manera de negocios, a los que ya tienes, fidelizarlos, tratarlos bien, que entiendan cómo es tu empresa, que se sientan identificados y que se sientan, entre comillas, orgullosos de pertenecer como clientes, embajadores de marca, y sobre todo acompañarles. Lo que decías tú de formación, de que al final los clientes son los que te van llevando un poco por el camino. Nosotros en el área de software, una de las cosas que más detectamos es que cuando el cliente entiende el software y lo utiliza, lo ideal sería al 100%, pero que cuanto más utiliza el cliente un software, más difícil tiene darse de baja, porque realmente más valor le aporta. Entonces, desde el área de formación o desde el área de atención al cliente en general, es fundamental que el cliente realmente entienda tu producto, entienda tu solución y sobre todo que si no la entiende, perdón, tenga alguien que se la explique y que le ayude paso por paso. O sea, que eso es un poco ahí, ese es el diferencial, ¿no? El tener, me imagino que organizáis algún tipo de forma regular, algún webinar o algún tipo de formación para que, bueno, pues para que, me imagino que para que estas dificultades que a lo mejor pueden tener bueno, por lo que nos pasa a todos, ¿no? Que a lo mejor te pones con la aplicación y lo haces, pero luego al mes siguiente ya no te acuerdas cómo se hacía y entonces tienes que tirar un poco de, pues eso, del servicio vuestro, ¿no? Y decir, bueno, explícamelo. Y me imagino que eso es una forma de, ¿no? De Sí, lo que tú decías, ¿no? De sí, sí, tener a la gente, totalmente. de retenerles entre otras cosas, ese acompañamiento que es lo que te diferencia de me compro un software y me olvido, ¿no? Y lo tengo ahí Sí, porque totalmente. Al final, yo recuerdo, estoy hablando de 2012 o 2013, cuando empecé sobre todo mi desarrollo profesional. Yo me acuerdo de ir en metro a mis primeros trabajos y ver a la gente que trabajaba con un software de gestión, que antiguamente eran CDs, ir con los famosos manuales de cualquier empresa de nuestra competencia, el típico tocho así que iban en el metro y se iban estudiando toda la teoría porque al final era el único sistema que tenían de aprender, pues cómo hacer un asiento contable, cómo hacer esto, cómo emitir una factura, cómo recibirla, y aquello era infumable, porque al final eran tochos que tenían de todo menos atractivo a la hora de leerlo. Entonces nosotros desde Anfix o desde la parte de formación, lo que tratamos es de hacer un acompañamiento lo más personalizado posible, pero también de adaptarnos a los tiempos de los clientes y de hacérselo, entre comillas, lo más cómodo posible. Tenemos, como tú bien comentas, hacemos webinars habitualmente, tanto de nuestra herramienta como de otros temas, como precisamente de emprendimiento y cosas así, pero luego también tenemos un área que nosotros le llamamos la guía de usuario o el user help, haciendo referencia a lo que comentabas tú de los anglicismos anteriormente, Leopoldo, que al mm, final para cada parte de nuestro software, cómo emitir una factura, cómo recibir una factura, cómo contabilizar esto, cómo crear una cuenta contable, muy, muy, muy sencillito. Y además de todo esto, y para más INRI, tenemos un área de formación que pues, consta de vídeos de un minuto o un minuto y medio en el que explicamos paso por paso cómo hacer cada una de las cosas, para que si tú eres un cliente que quieres que te acompañen, pues oye, llamas, descuelgas el teléfono y le dices a nuestras compañeras de atención al cliente, oye Sandra, oye Sonia, oye Isabel, tengo este problema, ¿me puedes echar un cable? Y ellas lo van a hacer encantadas. Que eres otro tipo de cliente que te apetece más hacerlo a tu rollo y a tu ritmo, que cada vez es más. Ese cliente que no quiere hablar con nadie, que quiere hacerlo a su velocidad y que quiere hacerlo a lo mejor a las 12 de la noche cuando termina de trabajar. Pues entras en la academia, ves el vídeo, lo resuelves y ya, entre comillas, te olvidas. ¿Que lo necesitas volver a ver dentro de 15 días o dentro de 3 meses? El repositorio de vídeos lo vas a tener. Y al final es una manera un poco de abarcar todo ese tipo de cliente y ese espectro que,
como personas que son, no hay dos personas iguales, pues tampoco hay dos clientes iguales. Claro. O sea que eso es una de las identidades vuestras, ¿no? El del personalizar, intentar personalizar lo más posible el servicio para cada cliente. Sí, de hecho, para nosotros, una de las cosas que más en orgullo llevamos, por decirlo de alguna manera, es que lo que más se valora de Anfix, dicho por los propios clientes en las famosas reviews que hay ahora en todos los lados, es el servicio de atención al cliente. Porque hay veces que un software no es para todo el mundo. Por eso hay tantísimos, porque cada uno hace, pues oye, dentro de lo que cabe, hace sus cosas. Pero eso no es óbice para que el tratamiento a las personas sea excelente. Hay clientes que no les sirve el software de Anfix, no pasa nada. Pues oye, nosotros durante el tiempo que estés con nosotros te vamos a tratar bien, para que si el día de mañana quieres volver porque realmente Anfix vuelva a cumplir tus necesidades o tus expectativas, lo puedas hacer. Hablando mal y pronto, a mí siempre me decían en mis primeros trabajos que no hay nada peor que cerrar las puertas con el culo. Pues esto es exactamente igual, no hay nada peor que acabar a malas con un cliente. Puedes decirle una cosa, puedes decirle otra. Puede cumplir las expectativas tu producto o no, pero nosotros consideramos siempre que lo mejor es ser honestos, dar un servicio de atención al cliente lo más personalizado posible y si el cliente por la circunstancia X que sea se va y quiere volver, que tenga por lo menos un buen recuerdo del trato que tuvo con nosotros y con nuestro servicio de atención al cliente. Ujú. Y como decías tú las opiniones, cómo gestionáis, porque hay muchas empresas que no gestionan las opiniones de sus clientes. Pues realmente es fundamental, sobre todo por lo que comentábamos anteriormente y porque también empieza a haber un relevo generacional con respecto a la gente que empieza a contratar. Eh, la gente que está empezando a contratar ahora, los llamados millennials, son una generación que cada vez más contrasta y confirma información en Internet. Ya no le vale solamente que el producto o el servicio sea bueno o sea malo, sino que quiere ver lo que opina la gente de este mismo servicio o producto. Y para nosotros, como para casi todas las empresas a día de hoy, es algo fundamental. ¿Cómo trabajamos eso? Simple y llanamente tratando de, como te digo, tratando de ser lo más claros, lo más directos y teniendo el mejor servicio de atención al cliente posible. Cuando tú tratas bien a las personas, eh, acaban, acaban dejándolo reflejado. Lógicamente, una persona que está enfadada siempre tiende más a comentar porque como seres humanos nos gusta más quejarnos que decir las cosas que están bien. Pero al final, si trabajas bien y haces las cosas bien, acaba dando resultado y estos acaban saliendo. Eso no es óbice para que, oye, si hay alguna persona que dice, oye, pues ¿cómo puedo ayudaros? O ¿cómo tal? Oye, pues si consideras que lo mejor o si estás contento con nuestro servicio, perdón, déjanos una recomendación. No está de más pedirla. No, la gente, ya no es solamente por Anfix, sino a nivel general. Si tienes un negocio y estás empezando o quieres realmente posicionar tu marca bien dentro de Internet, como digo yo, más triste de robar. Pues coges y le dices, oye, si realmente te ha gustado mi servicio, si estás contento, si crees que puede ayudar a otros contratar mis servicios o mis productos, déjame una pequeña recomendación porque me ayudas un montón. Sí, pero normalmente somos más lo que tú dices. La gente es más de poner críticas negativas que críticas positivas, que la verdad es que, bueno, cuesta exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, parece que hay cierta obligación de prestar un buen servicio y cuando a lo mejor muchas veces que te encuentras que incluso a lo mejor son malos entendidos, porque a lo mejor no es ni una mala experiencia, sino que la persona lleva, bueno, pues ha recibido no sé, alguna impresión negativa, pero que muchas veces a lo mejor no tiene ni que ver con el servicio que prestáis, sino que, bueno, que a lo mejor es una cosa que ni el software vuestro hace, ¿no? Y a lo mejor, bueno, Sí. y eso. O directamente gente que quiere hacer daño. O sea, no vamos a quitar también la parte de que hay gente que directamente, por la circunstancia X que sea, imagínate que tú y yo tenemos un bar justo enfrente del otro y a ti te va mejor que a mí y digo, pues mira, por jorobarle voy a dedicarme a poner reseñas que nada tienen que ver con su negocio, pero sé
que Google My Business o que cualquier empresa de recomendaciones va a penalizar si pongo 2 o 3 reseñas malas. Eso también existe, pero tenemos que ser conscientes de las reglas de juego en las que estamos y tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen las recomendaciones a nivel general. Si pasa esto, porque puede pasar, yo siempre digo que lo mejor es tener una comunicación clara. Oye, imagínate que yo te pongo este comentario a ti y te digo, pues el bar de Leopoldo es malísimo porque fui el otro día a comerme una dorada a la sal y estaba malísima. Pues tan sencillo como, muchas gracias por tu recomendación, Pablo. Lamento decirte que nosotros somos un asador de carne, no tenemos pescado. A lo mejor te has confundido, pero no obstante, lo tendremos en cuenta para futuras ocasiones. Eso sí que es fundamental, no dejar nunca nada sin contestar. Sea positivo o sea negativo, cualquier recomendación o cualquier opinión, si se trata y se gestiona bien y hay una buena política de comunicación detrás, lo más importante es no entrar en pánico por una recomendación que muchas veces siendo negativa puede venir malintencionada, como os comentaba, pero no hay nada peor como dejarlo en silencio, porque si lo dejas en silencio, realmente de una manera indirecta le estás dando la razón y eso la gente lo ve. Sí, es una forma, es la mejor forma, desde luego, de gestionarlo. Pero que además hay una cosa que yo creo que está clara, que es que si el negocio te va razonablemente bien, ahí es cuando van a surgir este tipo de personas o de clientes insatisfechos, que como tú dices, en la mayoría de los casos probablemente ni han sido clientes ni parecido. Que es una cosa Exacto. también que decías tú, lo de Google, que ahora de alguna manera en muchos sitios te piden que te identifiques como para poder verificar que efectivamente es una persona de carne y hueso la que está, la que está haciendo la crítica y no simplemente es un poco la envidia, ¿no? Que Sí. también eso mueve mucho, pero bueno, que es que eso es un poco lo que tú dices al final. Yo tengo un bar enfrente del tuyo, a uno de los dos le va bien, al que le va mal piensa que suerte, que no hay trabajo detrás y un poco ese es el trabajo. Y además, imagino que este tipo, si lo gestionas ahí y tenéis, porque tú dices, al final hay un plantel de cuestiones, de preguntas, llámalo preguntas frecuentes, eso facilita mucho la atención al cliente porque al final probablemente el 80 o el 90% de las consultas son siempre la misma consulta, con lo cual tampoco te cuesta ningún trabajo, pero que es curioso que no te cuesta ningún trabajo, pero que la gente tampoco lo hace. O sea, es una cosa que, bueno, Pero porque yo creo que hemos llegado al punto, lo veo un poco, por poner ejemplos y que yo soy muy de ejemplificar, es un poco que tenemos en la cabeza la teoría de la política Tinder, por llamarlo de alguna manera. Es decir, conseguir nuevos ligues o conseguir nuevos clientes, pero no trabajar las relaciones a largo o a medio plazo, que es lo que realmente hay detrás y que es realmente lo que te va a permitir crecer tu empresa. A día de hoy, todos lo sabemos, el coste por adquisición de cualquier cliente es altísimo. Si tú tienes un coste por adquisición alto del tipo de negocio que sea o del tipo de producto que sea y tu cliente te dura 3 o 4 meses, por mucho que le metas al marketing, por mucho que consigas nuevos clientes, ese negocio está abocado al fracaso. Sin embargo, si tu política de crecimiento se basa en tratar bien a la gente, en darle un buen servicio de atención al cliente personalizado o estandarizado en función de tus posibilidades, pero realmente es algo bueno, cumples las expectativas que prometes y sigues creciendo en base a una base de datos de cliente que cada vez va creciendo más, esos propios clientes se van a acabar convirtiendo en tus propios embajadores de marca, porque no hay nada que le guste más al ser humano tampoco que chulear de lo bien que le tratan en un sitio o lo bien que le tratan en otro. Igual, ponemos el mismo ejemplo. Imagínate que tú y yo tenemos un bar, Leopoldo, y que te pido perdón por haber puesto la recomendación del pescado, siendo un asador, nos llevamos bien, y tú me dices, oye, Pablo, pues mira, yo tengo un proveedor de servicios de la circunstancia X que sea, que no es que me trate bien, es que lo siguiente, si yo estoy mal con el mío, lo primero que voy a hacer es tratar de preguntar por el tuyo, porque realmente lo que quiero es un buen servicio. No hay mejor marketing que el marketing de recomendación. Y eso solo se consigue trabajando en una buena política de atención al cliente
y a fin de cuentas tratando bien a esos clientes. Ser y parecer, que se suele decir. Y porque además, lo que tú dices, el coste de adquisición de los clientes nuevos cada vez es más caro porque cada vez necesitas más impactos para conseguir ese nuevo cliente. Y sin embargo, cuando ya tienes un cliente, es mucho más fácil a uno que tienes, que ya al estar vendiendo un servicio, venderle otro servicio distinto. Porque esa persona, si ya es cliente tuyo, es mucho más sencillo. Además, Exacto. como tú decías, al tema de los ejemplos, cuando la gente cuando hablábamos de Apple, la gente se piensa que Apple vive de vender teléfonos, cuando es todo lo contrario, de lo que vive es de las suscripciones de los servicios que tiene que son recurrentes, que es pues eso, todo lo que tiene de la tienda todo y tal, y eso es su mayor fuente de ingresos, con lo cual deberíamos pues una vez que ves el ejemplo de una empresa que le va razonablemente bien, pues hombre, analizar un poco qué es lo que están haciendo bien e intentar replicarlo en la medida de tus posibilidades, cosa que normalmente no hacemos. Es lo que tú decías, intentamos salir a vender a lo loco, que bueno, pues si es que tienes ya la base de clientes en casa. Lo único que tienes que hacer es intentar, pues eso, fidelizarlos y venderles, porque además ya son tuyos los clientes. Y ya hay una relación, y si esa relación la has trabajado, lo único que tienes que hacer, pues es eso, es seguir con esa relación e intentar venderle alguna cosa más. Y si además como tú decías, estás en contacto permanente con ellos, resolviéndoles sus dudas, resolviéndoles cualquier dificultad que tengan, orientando los productos a lo que te van demandando, pues es que el negocio ya lo tienes, porque es que te van a decir por dónde tienes que ir. Totalmente de acuerdo contigo, Leopoldo. Y de hecho, si hay cualquier persona que nos está escuchando que se ha dedicado a la rama comercial, sabrá que pocas cosas hay más difíciles o más duras que la famosa puerta fría o la venta fría. Siempre es mucho más complicado, por ejemplo, yo como comercial, que llame a Víctor, que no es cliente mío, y le trate de hablar de las bondades de Anfix o de las bondades de cualquier producto, a que yo, si tú eres cliente mío, Leopoldo, te diga, oye, Leopoldo, me gustaría hablar con Víctor, me gustaría comentarle la importancia que tiene Anfix para su negocio, creo que realmente puede haber un encaje, ¿me puedes ayudar a abrir la puerta? Tú eres mi cliente, tú me vas a descolgar el teléfono por regla general, a no ser que estemos a palos, pero ahí es donde importa precisamente esta parte de atención al cliente. Si yo tengo una buena relación de cliente contigo y tú realmente crees que lo que yo le voy a vender a Víctor le va a beneficiar a él, la entrada es mucho más directa y es mucho más sencilla. Te requieren menos llamadas, te requiere un menor seguimiento, incluso probablemente el porcentaje de respuesta y el tiempo de respuesta de Víctor sea mucho más corto si lo hago a través de ti que si yo directamente trato de impactarle a él llamando a su puerta. Entonces, la atención al cliente para mí es una política que de verdad tiene que estar en el centro de cualquier política de empresa, ya no solamente para mantener y fidelizar a los clientes que ya tienes, sino como también la piedra de toque o la piedra angular de cualquier política comercial. Porque no hay mejor venta que una venta que viene recomendada por un cliente. Porque además ahí, volviendo al punto inicial que hablábamos, el coste por adquisición baja una barbaridad. No es un cliente que venga de una campaña de Google Ads, no es un cliente que venga de cualquier otro lado, no, es un cliente que realmente viene porque tú has descolgado el teléfono, le has dicho, oye, Víctor, estoy con un proveedor de facturación o de emisión y recepción de facturas que es súper bueno y además es que si tienes cualquier problema te atienden enseguida. Y ahí todo lo que es el famoso funnel de ventas, etcétera, etcétera, se estrecha a la mitad. No, claro, el trabajo te lo han hecho prácticamente. Exacto. Que eso es un poco que eso es un poco al final son modelos que es que, o sea, tanto que estamos metidos en redes sociales interactuando y tal, pero no nos paramos a analizar el modelo de negocio de las propias redes sociales. Un poco se basa en eso, o sea, en las recomendaciones. Tú según estás, no solamente es que te salen diciendo, oye, ya que eres amigo
de Pablo y eres amigo de Víctor, pues a lo mejor también te gustaría ser amigo de pum, 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 pum. Y ya lo tienes. Y solamente porque te lo están recomendando, dices, ah, pues a lo mejor sí. Y Mm. entonces esa interacción, ¿no? Y generas esa... bueno, y eso es una de las cosas que normalmente no solemos hacer, no aprendemos de la gente que, que les va bien en los negocios. Vivimos tan Siempre... deprisa, sí, vivimos tan deprisa que muchas veces no nos damos tiempo ni siquiera a parar y pensar. Y muchas veces, si paramos y pensamos, realmente no es tiempo gastado, sino tiempo invertido. Sí, pero bueno, es un poco un contrasentido. Vivimos deprisa, pero nos paramos a ver vídeos de gatitos en vez de coger y decir, vamos a analizar, vamos a ver realmente el modelo de negocio, en cómo me puede, qué puedo hacer yo para ver un negocio que razonablemente cuidan y va bien, ¿no? Y cómo lo puedo yo, en la medida de mis posibilidades, traérmelo a mi negocio. Pero claro, al principio es un poco como empezábamos la conversación. Es que hay muchas empresas que no gestionan la atención no le dan importancia a la atención al cliente. Tienen un WhatsApp o tienen un bot que contesta eh, lo diré. Por defecto, te es un mensaje pregrabado. Si intentas hablar con ellos por teléfono, tienes que marcar no sé cuántas opciones y armarte de paciencia. Bueno, habla- Hay no. muchas empresas, Leopoldo, a las que lo urgente les acaba tapando lo importante y Mm, precisamente no se paran a pensar todo esto que estábamos comentando, que decir, oye, pues vamos a dejarnos un poco de lado del chatbot o vamos a dejar de utilizar una locución que no lleva a ninguna parte y a lo mejor si no tengo tiempo para atenderte en este momento, bajándolo al mundo de la micropyme y del emprendedor, déjame un mensaje en el buzón y yo prometo que te llamo a la mayor brevedad posible o te mando un mail. Oye, Leopoldo, ahora mismo estoy súper liado, pero no te preocupes porque he escuchado tu mensaje y en cuanto tenga un momento te contesto. Como te decía anteriormente, muchas veces la mayor frustración que se genera por parte de los clientes en un mundo como el de hoy, en el que todo lo queremos para allá, no es tanto el que haya una respuesta negativa, sino que no haya respuesta. Lo que mm, comentabas, un chatbot que no responde a nadie, que solo te manda respuestas prefijadas, un contestador telefónico que no te para de dar vueltas, eso al final desespera. Y eso es lo que realmente acaba quemando al cliente que toma el camino de medio. Y es, me doy de baja de tu producto, no quiero seguir manteniendo tu servicio y ahí no hay nada que hacer. Ahí ya no hay vuelta atrás, ya no hay un lo siento. no, ahí ya no puedes. No, ahí puedes hacer poco, poco, poco o nada. Pero bueno, también dependerá que es como todo, dependerá también, porque a veces intentamos imitar modelos de negocio que no son los nuestros. Si vas a volumen, a lo mejor te puedes permitir el lujo de perder clientes, porque vas a volumen. Pero si tienes un ticket razonablemente medio y estás compitiendo en un sector donde hay otros productos que son más o menos similares, que eso pasa en todos los sectores, o te distingues por esa agilidad o por esa respuesta, o al final estás muerto. No hay ningún producto que sea lo suficientemente bueno para que aguante eh, un cliente cabreado. Exacto. Y además un cliente cabreado te hace más daño que 50 clientes contentos, lo que hablábamos antes de las recomendaciones. Puedes tener 50 clientes contentos y a lo mejor uno dice, joder, el trato y el servicio de Pablo fue espectacular. Ahora, como haya uno descontento, ese va a ir a hacer daño, porque sabe precisamente que su poder reside en las palabras que va a dejar en la recomendación. Entonces, lo va a detallar todo, incluso a veces lo... Ujú. Y bueno, ya por acabar, porque yo creo que estamos más o menos siempre se nos va el, se nos va el, El el tiempo. tiempo.
La media hora, la verdad es que cada vez nos dura menos. Y eso que he visto últimamente lo tengo ahí sujeto y no habla porque ya si no, la media hora se la cargaba él solo. Pero bueno, ya simplemente por acabar, ¿dónde crees que, eh, bueno, la tendencia, por dónde va a ir la tendencia en cuanto, pues eso, al servicio de atención al cliente, sobre todo en sectores donde, bueno, como el vuestro, de Pues aplicaciones en la nube? la verdad que ahora mismo hacer una previsión es una locura, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial, porque sí que es cierto que hablamos de personalización y demás, pero la inteligencia artificial cada vez es más fina y ya hay en algunos sectores y en algunos países que están hablando de la necesidad de poner, te está contestando una inteligencia artificial porque las conversaciones son tan parecidas a las de un humano que no se sabe muy bien. Yo soy un fiel defensor del trato y del contacto humano, así que quiero pensar que las políticas de las empresas van a ir mucho más por la fidelización de cliente y por realmente un trato personalizado y un trato directo o más humano, pero tampoco hay que obviar que la irrupción de la inteligencia artificial va a hacer primero que todo sea mucho más inmediato, porque las inteligencias artificiales pueden trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y que probablemente tenga un impacto muy, muy importante tanto en la parte de atención al cliente como en la parte de cualquier parte de gestión con las personas en la empresa. Así que sé que no me he mojado mucho, pero es que viendo la velocidad de la inteligencia artificial, cualquier previsión que se haga más de 3 meses vista te puede dejar muy mal. Hombre, yo creo por lo que tú dices, yo creo que estoy un poco en esa línea, que que bien dirigida, porque al final la inteligencia artificial por sí sola no va a hacer nada si no eres tú quien la configura, pero que yo creo que para ese primer contacto se pueden hacer cosas muy buenas, porque me parece tonto ir en contra de la tecnología. Lo que tienes que hacer es adaptarla a tu negocio. Entonces yo creo que para ese primer contacto, ese primer filtro, te lo puede hacer la inteligencia artificial perfectamente y mucho mejor que cualquier alocución que dice marque, si usted quiere no sé qué, marque unos y tal, porque al final eso es al final eso, yo creo que a mí personalmente me enfada mucho, ¿no? Porque digo, al final veremos a ver con quién hablo, con quién dejo de hablar, pero bien utilizado yo creo que eso es un poco que te puede quitar, y luego, pues, por supuesto, al final está a la mano del cocinero. Total. Mm, Al o sea, final, no queda otra. Quiero decir que al final eh, siempre va a haber restaurantes con estrella Michelin y siempre va a haber restaurantes de comida rápida. Entonces, bueno, yo creo que no, que un poco ahí es donde un poco no te tienes que mover, ¿no? Entiendo. siempre habrá personas que triunfen y siempre habrá personas que no lo hagan. Normalmente, por mucha inteligencia artificial que haya detrás, también tiene que haber, como bien comentas, un cerebro que diga, oye, pues voy a invertir en inteligencia artificial o no lo voy a hacer. Voy a invertir para atención al cliente o para ventas o para marketing o para lo que sea. Entonces, yo sigo pensando que seguirá siendo divertido el mundo, nos lo pasaremos bien, seguiremos Mm. teniendo quebraderos de cabeza y la inteligencia artificial, pues habrá dos tipos de personas, precisamente los que se suban a la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, y a los que a la ola les pase por encima. Pero creo que esto ha pasado un poco durante toda la vida. Eso ha pasado siempre, efectivamente, como tú bien dices, eso es así, o te subes o te subes o te ahogas. Pero bueno, pues nos hemos ido ya de tiempo, Oye, Víctor. muy, muy interesante todos los paralelismos que habéis puesto encima de la mesa. Muy, muy interesante. Al final yo creo que un poco el resumen es esa personalización. Además sabemos que el pequeño no puede competir en precio. Donde realmente es bueno es en esa atención al cliente. Por lo tanto, interesante, ¿no? La perspectiva que le habéis dado a la hora de mejorar esa experiencia del cliente, de fomentar la lealtad, lo decía Pablo, ¿verdad? E incluso aumentar esa satisfacción, ¿no? Eso nos va a permitir, yo creo, lo poníais vosotros encima de la mesa, generar mejores y nuevas recomendaciones, que también lo habéis comentado, retener esa parte del cliente, que es muy importante, y sobre todo en la era en la que estamos y nos está tocando vivir,
recopilar cuantos más datos valiosos, mejor para el negocio, porque nos va a permitir un poco, bueno, pues estar en esa cresta de la ola que habéis comentado en el final del debate. Muy interesante, oye, pero y que además nos pueden creer o no, pero que la información está ahí, ¿verdad, Leopoldo? Sí, y yo creo que es una cosa que es tan sencillo de aplicar y lo tenemos ahí y no hacerlo, va un poco en contra de, no sé, de los de los mínimos principios para tener un negocio exitoso, pero bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, fenomenal. Y que cada semana además nuevo contenido. Pablo Piñeiro, ha sido un placer que nos hayas atendido en el día de hoy, que hayas estado un ratito con nosotros, que ha sido muy, muy interesante. La media hora se ha pasado volada, entiendo que para ti también. Sí, Por, la verdad que muchas gracias por la invitación, por contar conmigo y como bien comentas, media hora se queda corta. Yo creo que vais a tener que ampliar un poquito para futuras ediciones porque son temas muy, muy interesantes, la verdad. Fenomenal, pues lo dicho, gracias Pablo, Leopoldo, que la semana que viene más, mejor no lo sé, pero con mucho más contenido. Un placer a los dos y a todos los que nos están siguiendo. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Nos Chao. vemos, chao.